Querido Javier, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues tenemos renuncias en la Suprema Corte, tenemos 800 jueces y magistrados que se van, tenemos reforma judicial, tenemos supremacía constitucional de Morena. Creo que ese es un listado de los hechos que tenemos, Carlos, pero creo que el fondo o el común denominador que enmarca todo eso es que tenemos un paso más en el desmonte de la estructura de contrapesos que ha regido el sistema político por lo menos en el último cuarto de siglo, ¿no? Por lo menos en lo que llevamos de este siglo. Un sistema de contrapesos que también hay que decirlo, Carlos, muchísimos personajes de Morena y de la 4T ayudaron a construir, ¿no? Personajes fundamentales en todo ese proceso que hoy están defendiendo justamente el desmantelamiento de todo ese sistema, porque obviamente antes estaban en la oposición queriendo llegar al poder y ahorita están en el poder no queriendo irse, ¿no? Y para eso pues tienen que realizar todo este asalto, ¿no?, al sistema que ellos construyeron, que fue también lo que les permitió hacerse de la presidencia de la República y hacerse de las supermayorías legislativas, ¿no? Desmantelar, por ejemplo, el Tribunal Electoral que les dio la aplanadora legislativa que actualmente tienen, ¿no? Desmontar el sistema de revisión constitucional del que muchos personajes de Morena, incluyendo el expresidente López Obrador, echaron mano en su momento para impugnar reformas constitucionales. Ellos decían hace años que la Suprema Corte no nada más tenía la facultad, sino que también tenía el deber de revisar si reformas a la Constitución se conformaban con los principios fundamentales de la Carta Magna o con los principios que regían nuestra forma de gobierno republicana, lo que expuso muy bien el ministro Juan Luis González Alcántara en su proyecto para revisar la reforma del Poder Judicial. Lo que argumentó en su momento, por ejemplo, Arturo Saldívar cuando era ministro de la Suprema Corte, ¿no?, diciendo que, por ejemplo, no podía haber una reforma constitucional para establecer la pena de muerte porque eso contradecía principios básicos que estaban plasmados en la Carta Magna y que por lo mismo la Suprema Corte tenía esa facultad. Creo que también vemos una contradicción fundamental, por no decir una hipocresía. Si vemos por un lado, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que los jueces no tienen por qué revisar constitucionalmente las reformas, es decir, el hecho de que ellos estén empujando esta supremacía constitucional, esta prohibición a la Suprema Corte para que revise si las reformas son válidas o no, si quieren ahorita quitarle esa facultad, implica que ellos reconocían que sí tenía esa facultad, que sí tenían el poder de revisar, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial y simplemente quieren quitárselo. Quieren que cualquier cosa que ellos aprueben, ¿no? No se revise. Entonces, creo que más allá de enumerar los distintos acciones que han hecho, ¿no?, es más bien lo que resulta de su acumulación. Es un paso tras otro en este desmonte del sistema de contrapesos hasta quedarnos con que este gobierno va a ser regido por lo que la 4T diga que quiere. ¿Qué te imaginas que va a pasar a partir del martes, Javier, cuando si la Suprema Corte dice vamos a rasurar la reforma judicial, vamos a dejar la mitad y la mitad la vamos a quitar, pero por otro lado ya está en vigor la ley de la supremacía constitucional de Morena? ¿Qué crees que va a pasar a partir del martes? Creo que esa es la gran pregunta, Carlos. Esa es la gran incógnita sobre lo que estamos enfrentando, ¿no? Porque realmente estamos, la supremacía constitucional no desactiva la posibilidad de una crisis, porque existe el argumento de la retroactividad, ¿no? El argumento que también expuso el mismo ministro González Alcántara. La Corte estaba revisando un proyecto antes de que se aprobara esta nueva norma, con una serie de reglas anteriores que incluían la posibilidad de que la Suprema Corte revisara una reforma constitucional. Entonces, si es cierto que las leyes no son retroactivas, y es un principio que rige no nada más en México, sino en todas las democracias, pues eso quiere decir que todos los procesos de revisión que están ahorita en la Suprema Corte no se invalidan, tienen que terminar. Cualquier nuevo, sí, ya no se puede, pero cualquiera que ya venía en proceso
tiene que desahogarse. Entonces, eso es todavía el punto en el que pende la posibilidad de una crisis constitucional que no nada más tendría un significado político, sino también creo que nos podría llevar a una mayor incertidumbre económica, ¿no? En la medida en la que esto te genere una inestabilidad política. Hay que recordar que los tribunales no tienen ninguna manera de hacer valer sus fallos, sus sentencias, salvo su propia legitimidad, ¿no? Y salvo su credibilidad. El respeto al Estado de Derecho es lo que hace. Entonces, si nadie respeta una sentencia de los tribunales, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos Estado de Derecho. Hay una anécdota que ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, en una ocasión en la que la Suprema Corte realizó un fallo, no recuerdo cuál era, que obviamente al que era entonces presidente no le gustó y dijo, bueno, la Suprema Corte ya dio su sentencia, ahora vamos a ver cómo la aplican, ¿no? Ese es un desafío. La única forma que la pueden aplicar es el respeto a las normas. Si el gobierno es el primero en faltarle el respeto a las normas, pues ¿cuál es el ejemplo que pone? Pues que ninguno de nosotros tenemos por qué hacerlo. Pues sí. Como siempre te agradezco, Javier, y te mando un abrazo. Igualmente, Carlos, buenas tardes. Suerte, a ver qué pasa la próxima semana. ¿Qué martes vamos a tener, entre lo de la Suprema Corte, que sería el inicio de una colisión? A ver qué pasa, ¿no? Porque no sería de efecto inmediato, ¿no? Oiga, lo de la supremacía constitucional nunca lo habían mencionado, pero pues como ellos son el pueblo, ¿no? Pues supremacía constitucional de Morena. Tal cual. Habrá que esperar el siguiente capítulo de este conflicto porque se va a poner bueno. Y el siguiente capítulo es el martes. La votación en la Suprema Corte que buscará echar abajo parcialmente algunos puntos de la reforma judicial. Y entonces va a venir un choque. Porque por un lado ya está publicada la ley de supremacía en la Constitución, en donde dice a Morena no le puedes cambiar una coma. Y por otro lado, los ministros de la Corte el martes van a votar y le van a cambiar comas, ¿no? Y puntos y párrafos completos. Entonces viene una crisis constitucional en México. Va a haber un choque de trenes. Y Morena ya está echado a andar con la elección de jueces, magistrados y ministros. Ya designaron a los miembros de su comité de evaluación, es decir, a los cadeneros del antro, los que te dicen quién sí puede ser candidato y quién no puede ser candidato a juez. Eso de que el pueblo decida es una farsa. La primera aduana son todos morenistas. Ayer platicamos de los perfiles, ¿no? La supremacía constitucional no se hubiera logrado sin los votos en la Cámara de Diputados, incluso el voto de un diputado fantasma, Pedro Aces. Nuestro colega en Latinos Van Pipe denunció que Pedro Aces apareció como que había votado en la Cámara de Diputados al mismo tiempo que estaba disfrutando el partido de los Yankees en Nueva York.